de enero de 1803, la Armada Esposa muere de fiebre amarilla y el teniente español Bolívar parte de nuevo hacia Europa. Buenas, estamos hoy aquí en Volverá a casarse. Bogotá, Colombia, En la corta vida del Libertador, un día de abril del año 2019, muerte y derrota. y estamos aquí para Con regularidad de hacer una exposición acerca del origen del gobierno humano aquí en la Tierra, cómo fue que empezó el gobierno humano desde el génesis de la humanidad, allá en el principio de la civilización de la especie humana. Y vamos a determinar que la historia verdadera de la humanidad está aquí. La historia verdadera de la humanidad está aquí, en la Sagrada Escritura Bíblica, la Sagrada Biblia judía. Aquí es donde está la verdadera historia de la humanidad. Como siempre he dicho yo, aquí es donde está la verdadera historia de la humanidad, en la Biblia Sagrada judía, que habla del Dios verdadero. Entonces vamos a empezar con esta exposición, y esta exposición se titula Las reformas en Latinoamérica deben ser democráticas, los errores de Hugo Chávez Frías. Ese es el título de este video. Entonces vamos a empezar desde Adán, como está escrito en la Biblia, desde Adán. Adán es el primer ser humano hecho por el verdadero Dios, y Eva, mujer, hombre y mujer, la primera pareja allá en el paraíso terrenal. Ellos engendraron la Revolución Francesa, dos hijos, Caín, que fue el mayor, y Abel, que fue el hermano menor. Y como sabemos, Caín se alzó contra su hermano y lo mató, y este homicidio marcó a toda la especie humana. Empezaron las injusticias, las guerras, y toda la humanidad cayó, y este homicidio de Caín se repitió a través de toda la historia humana hasta nuestros días hoy, en el año siglo XXI de nuestra era. Cuando Caín mató a Abel, el Señor le dio otro hijo a Eva, y fue Set quien sustituyó a Abel, el que había matado a Caín. De Set, que es el que sustituyó a Abel, bajamos 10 generaciones y llegamos a Noé. Cuando llegamos a Noé, vemos que el patriarca Noé tiene 3 hijos, que son Sem, Can y Jafet. De estos 3 hijos, Sem es el que invoca al verdadero Dios, él es el bendecido por Noé, y Can es el maldecido por Noé, donde está la semilla de Lucifer. De Sem hacia abajo en las generaciones son 10 generaciones, y llegamos hacia Abraham, el padre Abraham. Pero bueno, volvemos a la línea de Sem para determinar toda la descendencia de Sem hasta el padre Abraham, y vemos que el Dios verdadero venía siendo invocado a través de la línea de Sem, como vuelvo a repetir. Entonces, cuando llegamos por la línea de Sem hasta Abraham, es cuando empezamos a ver las dos simientes, la de Sem, es la primera del continente, que viene con su padre, con el padre Abraham, y la de Can, que viene con su descendencia de Nimrod, que es el nieto de Can. Nimrod es el nieto de Can, el maldecido por Noé. Nimrod es el nieto de Can. Entonces de Nimrod descienden todas las civilizaciones que están gobernando en este planeta hoy en el siglo XXI, y gobernaron en la antigüedad del hombre, allá en los imperios sumerios, los persas, los acadios, los chinos, los persas, los egipcios, todos los imperios que estuvieron en la civilización, en la antigüedad del hombre, las civilizaciones antiguas del hombre. Entonces vamos a ver, cuando estamos con Abraham, ellos vienen de Sem, y Abraham, el padre Abraham, engendró a un hijo que es Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de Abraham, e Isaac se casa con Rebeca, su mujer, y engendran 2 hijos que son Esaú y Jacob. Jacob es Israel. Jacob es Israel, el de las 12 tribus, el padre de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Y una de esas tribus es Judá.
y Leví. Y de Judá desciende el Mesías, pero de Leví desciende Moisés, el patriarca, el profeta Moisés. Moisés es el profeta a quien el Dios verdadero le da la ley en el monte Sinaí, la ley divina, la ley de Dios, se la da a Moisés en el monte Sinaí. Y esta ley, la ley divina, la verdadera ley, la que debería ser el paradigma aquí en la tierra de gobierno humano, de gobierno del hombre, debería ser esta ley, pero no es así. Nos gobierna es la ley del Código de Hammurabi, la ley de Nimrod, la ley de los babilonios. Esa es la ley que gobierna este mundo desde allá, desde la época de Noé, cuando Nimrod construyó la famosa Torre de Babel. Y vino la confusión de lenguas en la Torre de Babel, la confusión de lenguas, y después la dispersión por toda la tierra de toda la descendencia de los babilonios, con su idolatría y dioses paganos. Entonces, vamos a retomar el tema. Entonces, a Moisés el Señor le da la ley en el monte Sinaí, y esta ley es la ley suprema, la ley perfecta del Dios verdadero, la que debería regir aquí en la tierra, no rige la de los babilonios, la ley imperfecta, la ley humana. Entonces, esta ley, la ley divina del verdadero Dios, es una ley inclusiva, porque no hay ningún desamparado en la ley divina. Todos están amparados en la ley divina. Los pobres, las viudas, los huérfanos tienen derecho al pan y el vestido. Eso es en la ley divina que debería gobernar aquí en la tierra, pero no gobierna desgraciadamente. Vamos a retomar, a dejar ahí la ley divina, y nos vamos a ir rápidamente a la ley de los babilonios. Y vamos a darnos cuenta que los babilonios, como dije anteriormente, vienen de Nimrod, el primer grande sobre la tierra, Nimrod, la Torre de Babel, la dispersión por toda la tierra, y la idolatría y la adoración a dioses paganos y dioses humanos que existe desde esa época aquí en este planeta, con el gobierno y el dominio total de los babilonios. Entonces, vemos que en la Torre de Babel es donde comienza el dominio de la tierra por parte de los babilonios y el gobierno humano, el gobierno del hombre por el hombre. Esta ley, ahí es donde los babilonios son los que idean el sistema o modo de producción esclavista. Este sistema de producción esclavista es ideado en Babilonia, y es un sistema que se caracterizó por la opresión que ejercía el hombre sobre el hombre, la opresión, la crueldad, el maltrato, y todas estas situaciones totalmente antihumanas que hubo allá en las épocas iniciales en Babilonia, con el sistema de modo de producción esclavista. Este sistema duró mucho tiempo en la tierra, hasta la llegada del feudalismo en el año 476, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Finalizó allá el sistema esclavista humano que venía desde Nimrod, y comenzó el feudalismo. Ahí estamos viendo cómo este sistema humano de gobierno va evolucionando aquí en este planeta, el sistema humano del gobierno babilónico. Entonces, ahí cuando cayó el Imperio Romano en el año 436, es cuando empieza el famoso feudalismo. Este es un sistema económico y político que empezó ahí, y eso significó una evolución en el sistema de gobierno humano. Ahí en ese momento es cuando, en el año 1215, sucede la gran evolución, que fue un hito en ese entonces, que se llamó la Carta Magna. Esta Carta Magna es un documento que firmó el rey Juan Sin Tierra, y el cual tenía una limitación por parte de los súbditos hacia el rey. El rey en Babilonia, desde las épocas de Nimrod, era un dios. Era un dios, se le veneraba como un dios, era el dueño de la tierra y todo. Y allá en la Carta Magna es cuando cambia esto, y los súbditos del rey imponen una limitación al rey Juan Sin Tierra, en el año 1215, en la Carta Magna de Inglaterra. Después, en Babilonia sigue evolucionando el sistema de gobierno, y
llegamos al año 1648, cuando está la revolución, la primera revolución inglesa, la de Oliver Cromwell. Allá hay otra evolución, y es que aparece el habeas corpus, significando una evolución en el sistema humano de gobierno en Babilonia. Después partimos hacia la segunda revolución inglesa en Inglaterra, país europeo, 1688, y está la segunda revolución inglesa con las ideas del Bill of Rights, la Carta de Derechos, que está básicamente asentada sobre las ideas del gran filósofo inglés John Locke, el padre del liberalismo moderno. John Locke, uno de los filósofos más determinantes en la historia del gobierno humano aquí en este planeta. Entonces, cuando estamos allá en la segunda revolución inglesa, el Bill of Rights significó esa evolución tremenda para ese sistema de gobierno humano. Y ahí vamos a saltarnos hacia la otra revolución, la Revolución Francesa de 1789. Allí es cuando surgió los derechos del hombre y del ciudadano. De Carúpano va a Cartagena, de allí a Pamplona, surgió luego a Tunda, la libertad, la libre empresa y la imposición de los sistemas de tributación directa, que son los hitos que hubo ahí en esta Revolución Francesa, porque nunca en la historia humana había existido estas situaciones. Vuelvo a repetir, el rey era considerado un dios, y ya, como estamos viendo a través de estas revoluciones, la revolución inglesa, la revolución francesa, se van adquiriendo unas libertades y unos derechos en este sistema humano de gobierno que van liberando al hombre lentamente, y se va produciendo el avance democrático, va apareciendo la verdadera democracia. La verdadera democracia va apareciendo aquí, en esta Revolución Francesa de 1789, porque allá en Grecia y en Roma, antiguos imperios babilónicos, existió. En Grecia es el padre, o de la civilización griega es el padre de la democracia, pero en Grecia nunca existió una verdadera democracia, pero allá fue donde se comenzaron las bases de la democracia. Esas son dos civilizaciones babilónicas, Grecia y Roma. Bueno, estamos en la Revolución Francesa, padres, y ahí de la Revolución Francesa vamos a saltar directamente de la Revolución Francesa, vamos a saltar a ver cómo fue que desde aquí, desde 1789, con la Revolución Norteamericana y esta Revolución Francesa, en el siglo XIX y en el siglo XX se va imponiendo en el mundo, en este planeta, la verdadera democracia, basadas en las ideas de los filósofos de la Ilustración, de esta Revolución Francesa, que fue Voltaire, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau y John Locke, el gran filósofo inglés John Locke, padre del liberalismo. En el siglo XIX es cuando aparecen en el mundo las ideas del socialista de Carlos Marx y todas estas situaciones. Eso es en el siglo XIX, que Marx, Engels y todos estos filósofos materialistas del siglo XIX. Ahí vemos que en el siglo XIX y en el siglo XX se evoluciona, la democracia va paulatinamente en un proceso evolutivo, hasta que en el siglo XX es cuando se establece la verdadera democracia, porque en el siglo XX es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce en las Naciones Unidas en el año de 1948 la famosa convención que declaró los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Y ahí se estableció las bases de la verdadera democracia, que es la que en este momento disfrutan los países del primer mundo en Europa, y países como Nueva Zelanda, Suecia, Canadá, Australia, todas estas verdaderas democracias que en este momento existen en este planeta. Entonces, esto ha sido un análisis muy rápido de cómo fue evolucionando el sistema democrático de gobierno, cómo el hombre se liberó desde allá, desde las épocas del esclavismo de Nimrod, lentamente, en un proceso que a través de revoluciones y derramamiento de sangre, el hombre fue evolucionando y adquiriendo unos derechos en este sistema humano de gobierno, y se fue perfeccionando la democracia hasta llegar ahorita al siglo XXI, en el cual todos los países europeos del primer mundo y los países que disfrutan de una verdadera democracia y una verdadera libertad económica
y libertad política. Entonces, esto ha sido un resumen rápido de lo que ha pasado, el avance o la evolución paulatina de la democracia. Vamos a entrar al terreno de Venezuela. Y vamos a ver que Venezuela es un país suramericano, como Colombia y como todos los países que estamos aquí en Sudamérica. Y Venezuela tenía todos los problemas que tiene esta región desde los inicios, desde hace 200 años de la época de la independencia de estos países más o menos. Y es que había una mala distribución de la tierra y que había una desigualdad muy protuberante a raíz en que nosotros heredamos un sistema antidemocrático de gobierno de los españoles. Nosotros no hemos salido todavía del feudalismo, del sistema semifeudal que nos tiene todavía atrapados en el subdesarrollo económico, y por eso es que existe tanta pobreza en estos países tan ricos. Entonces, Venezuela, el caso de Venezuela es supremamente singular porque allá en la época de 1998, en el siglo XX, finalizando el siglo XX, ganó las elecciones Hugo Chávez Frías y existía un presidente en esa época que era Carlos Andrés Pérez, pero la gente estaba inconforme con este presidente Carlos Andrés Pérez allá en Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había mucha pobreza también, un 49% de la población era pobre. Esto determinó que ganara las elecciones Hugo Chávez en el año de 1998, pero entonces Hugo Chávez de pronto tenía buenas intenciones. Yo no voy a buscar a Hugo Chávez, de pronto tenía buenas intenciones, digo, pero él se equivocó, fue porque él se fue por el camino, no por la línea de la antidemocracia. Él se fue por el camino de estos sistemas ya caducos aquí en la tierra, que son los sistemas socialistas de tipo marxista, en los cuales hay una nacionalización de todos los medios de producción, y esto implica que haya un control del Estado de todos los medios de producción en un país, y esto es antidemocrático, porque la democracia está basada en la libertad, en la libre empresa, en la libertad y en el sistema tributario directo, que fue la gran conquista que se logró allá en la Revolución Francesa de 1789, vuelvo a repetir. Entonces, la base, en Venezuela sucedió esta situación. Hugo Chávez de pronto tenía buenas intenciones, pero se equivocó en el sistema que se trató de implantar, el socialismo de tipo marxista, que no es un sistema caduco ya en la tierra, que no es uno de los más exitosos. El sistema exitoso aquí en la tierra es la democracia. Entonces, allá en Venezuela, como aquí en toda Sudamérica, deberían haberse hecho reformas democráticas, hacer unas reformas tributarias para equilibrar más la desigualdad económica de la población, y se debería haber hecho también una reforma, tratar con el tiempo de haber hecho una reforma agraria. Estos eran los problemas de Venezuela, los mismos que tenemos todos los latinoamericanos, pero allá, vuelvo a repetir, desgraciadamente hubo una equivocación en el modo de gobierno que se eligió, sin yo juzgar a Hugo Chávez, porque de pronto él tenía buenas intenciones, pero realmente se produjo una situación antidemocrática, y es lo que tiene este momento Venezuela en este problema. Bueno, entonces ya hemos explicado cómo ha sido la evolución del gobierno humano, del gobierno desde los orígenes, desde el génesis de la humanidad, y cómo es aquí en Sudamérica el caso de Venezuela y los problemas económicos y sociales que tiene todavía este continente, que, vuelvo a repetir, no ha salido todavía hacia la verdadera y plena democracia, y eso nos tiene atrapados en el subdesarrollo y en la pobreza todavía, mucha pobreza ahí, siendo países ricos. Vemos que en el mundo está establecido que las matemáticas no fallan, las matemáticas son exactas, y hay unas estadísticas de Gini, que es una medida, una estadística que se hace las Naciones Unidas para ver
la desigualdad de los países. Y esto demuestra que el país más igualitario de la Tierra es Noruega. Y al mismo tiempo es el más rico del mundo, Noruega. O sea, hay una situación que demuestra que la tendencia es que entre países, cuando el país es más igual, hay mayor igualdad económica y social en un país, tiende a ser rico. Y cuando hay mucha desigualdad, el país tiende a ser pobre, desarrollado, como aquí en Latinoamérica. Eso es lo que se ha establecido en esta medida, esta estadística que es por la ONU, que se llama el índice de Gini, que es matemáticas y la matemática no falla. Bueno, entonces, como yo dije al principio de este video se titula "Las reformas económicas de Latinoamérica deben ser democráticas. Los errores de Hugo Chávez Frías". Entonces, ya he hecho un esbozo rápido de qué fue lo que pasó en Venezuela. Ojalá ellos salgan de esto rápido, porque es un país rico, pero desgraciadamente está envuelto en este problema que ya dije por qué fue. Y aquí Colombia, que también en toda Sudamérica, que estamos todavía, vuelvo a decir, atrapados en el subdesarrollo, porque no hemos hecho las reformas económicas estructurales para que nos saquen al desarrollo, para que nos volvamos una sociedad más inclusivas y más igualitarias, y así podamos vencer el subdesarrollo económico y elevarnos a la verdadera democracia, que es la que disfrutan los países de Europa, Estados Unidos, todas las grandes democracias que hay en este mundo, en este planeta Tierra. Como el hombre del momento mundial. Entonces, vuelvo a decir, la democracia es el sistema más exitoso que hay aquí en la Tierra, en este planeta hoy, año 2019, desde que Jesucristo, siglo XXI. La democracia es el sistema más exitoso porque va obsesionado con el ideal de la donde existe libertad y por eso avanza más allá. Libre empresa, el gran reducto de la dominación, sistemas tributarios directos basados en impuestos directos, el 27 lo de que julio de 1822 proporciona una persuade al general igualdad argentino José razonable, de salir del Perú. donde la distribución de la riqueza es San razonable Martín se lleva el título de y manejable del Perú. Vemos en los casos de Estados Unidos y los países europeos y Nueva Zelanda y todos los países donde todos son sociedades con sistemas económicos y sistemas fiscales directos. Mientras que aquí en Sudamérica sucede lo contrario, estamos todavía con regresividad económica, basados en sistemas tributarios indirectos, los cuales producen subdesarrollo, lo que crea mucha desigualdad y no se distribuye bien la riqueza en un país. Latinoamérica es el ejemplo, aquí nosotros. Esto lo heredamos de España, el Imperio Español. Ellos son ahorita, España es un país potencia, la octava economía del mundo, y es una democracia porque ellos han hecho las reformas estructurales que lo han llevado a avanzar de ser el país más pobre de Europa a ser uno de las economías más poderosas de la Tierra. Ellos hicieron reformas en los sistemas tributarios y adoptaron sistemas directos de tributación, los cuales han hecho que España avance mucho. Corea del Sur es otro ejemplo también. Otros países demuestran que sí se pueden hacer las reformas democráticas que lleguen a una sociedad a disfrutar de la verdadera democracia aquí en este gobierno humano, en este sistema humano de gobierno. 1825 va a ser en perspectiva el punto de quiebre. Esto ha sido el mayor poder a grandes rasgos, muy rápidamente, una visión de la evolución del sistema humano de gobierno y los problemas Inglaterra reconoce la independencia de estos que pueblos. tenemos aquí todavía en Latinoamérica. A Bolívar lo Entonces termino con esta situación. enfervorizadas por donde quiera que pasa. Voluntariamente El sistema de gobierno humano más perfecto de la Tierra es la democracia. Para lograr la Donde hay libertad, libre empresa, le restituye sistemas el poder al Congreso tributarios, peruano en enero de 1800. directos y una distribución de la riqueza razonablemente. Poder que repugna a mi conciencia. La riqueza razonablemente distribuida. Una autoridad que el pueblo les ha Entonces, solo para representar su soberanía.
ahí están las dos situaciones. También rechaza la recompensa de $1 millón de pesos que el Congreso el hombre, acordó. como dije en el comienzo, el hombre en su lugar, fue creado por el Señor, por el verdadero se va a Dios, destinar para la con libertad, en Caracas, con libre y otras voluntad. ciudades de la Gran Y Colombia. el hombre es que en la cumbre de está dotado para que él escoja libremente en dónde quiere pertenecer. Cambio Si institucional, a la ley divina de Moisés, que es la ley más perfecta que hay en el mundo, del comienzo. porque es la ley del verdadero Por Dios, su conciencia o a la social, ley había de decretado Lucifer, que es la democracia, el y paraíso del ahora diablo, impuso donde que los también hay bienes inclusión incautados social, a los enemigos pero no es el repartiesen verdadero entre la paraíso. pobre soldadesca. Como sabemos, el También verdadero manda la paraíso es el repartición paraíso de entre Jesucristo, los indígenas, que nos la lleva a abolición la vida de los eterna. abusos de los caciques, Mientras fiel a su ideal que abolicionista, el paraíso de libera a los Satanás, o sea, la hijos de la democracia, condición de es un sistema servidumbre. humano de gobierno Ratificando su que conciencia fue creado por las civilista y su mentes acatamiento de al hombres Estado de Derecho, humanos, ordena la devolución de pero los bienes es confiscados a los el más realistas. perfecto que ha habido, que ha sido concebido Atrás por la ha mente de quedado la la etapa democracia. bárbara de la guerra. Entonces ahí y está las la caídas decisión excepcionales. en nuestras Y el manos. gran estadista que es ¿A dónde Bolívar queremos, se en qué reconcilia sistema de con su gobierno propia queremos noción estar? del derecho y la ¿En el justicia. paraíso de Jesucristo, que es el verdadero? Pero ¿O sin en el las paraíso dificultades? de Lucifer, que es la democracia, abril de 1826, que es con su muerte batalla se desgraciadamente, subordina contra pero la Gran también hay Colombia inclusión y social, contra el gobierno de Bolívar, y a no través hay del ningún movimiento desamparado. secesionista de José Antonio Entonces la Páez, decisión está en nuestras llamado manos. La Cosiata. Esto ha sido todo, Tendría que volver en toda la diciembre expresión de ese rápida mismo año de- a Venezuela para del ejercer origen su del sistema de natural gobierno autoridad humano y abortar la conspiración separatista. La problemática que todavía arrastramos aquí en Sudamérica, 1826, desgraciadamente, había convocado al y que ojalá, Congreso no sé, que perdió la esperanza, Panamá, se el supere cual esto esperaba algún se día, convirtiera en el punto y de así partida así para un lleguemos proyecto de unificación a continental. conocer lo que es la verdadera democracia, que es Aunque contó con el gobierno del representantes pueblo, de México, por el pueblo Centroamérica, y por el pueblo, como dijo el Perú, presidente Abraham Lincoln, observadores ingleses, presidente de Estados Unidos y de otras de potencias, Norteamérica. no logró Yo soy cristalizar Francisco en grandes y acuerdos. estoy aquí en Bogotá, En parte Colombia, por un las día presiones de abril diplomáticas del del gobierno año norteamericano, 2019. presidido por John Quincy Adams. Y en la Secretaría de Estado